Tranquilo, tranquilo. Déjale cañita ahí a la... Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas a mi canal de Twitch. Es para mí un placer presentaros a no solamente un atleta de una calidad increíble, que ya os diré sus logros, pero también es que es amigo. Entonces hoy tengo el doble placer de poder contar hoy con el madrileño Fernando Carro. Fernando, muchísimas gracias por pasarte por aquí. A ti, Robert, por invitarme. Es la primera vez que entro en esta plataforma, así que para mí es algo nuevo. Bueno, pues también va a ser nueva la entrevista de hoy. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, ¿vale? Vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de tus orígenes. Y hoy quería contar contigo. Hoy sí que yo te había pedido hace 2 semanas que me puse en contacto contigo para que, bueno, pues de alguna manera pues pudieras contar un poco cómo han sido tus inicios en el atletismo, porque bueno, tú vienes de barrio, vienes de una zona que llamo yo un barrio más humilde. Y hoy la entrevista va a andar un poco sobre el tema del atletismo de barrio y el atletismo base, que es una cosa que a mí me gustaría abordar hoy. Pero como todas las entrevistas que empiezo, quiero que empecemos por el principio. Y la primera pregunta que yo siempre hago a todos los deportistas que entran en mi canal es sobre tu infancia. Quiero que me cuentes un poco qué recuerdos tienes de la infancia y cómo empezaste a practicar atletismo en tu barrio, en Canillejas. Bueno, Robert, pues a ver, creo que es muy curioso contigo charlar de esto porque estás tan al tanto de todo lo que me ocurría a lo largo de la vida, ¿no? Sabes toda la estructura de cómo he ido pasando cada etapa y cerrando cada fase. Y ahora contártelo de nuevo aquí, pues bueno, es curioso. En general también ha sido muy recurrente. Ha habido ahí un nicho dentro de la prensa, después de los resultados más relevantes que he tenido, que han llamado mucho la atención en referencia en concreto a eso, a cómo un chico de un barrio humilde ha crecido dentro del deporte, gracias a los valores del deporte, ha estado muy bien orientado y ha llegado pues, bueno, a tener una trayectoria que por ahora es buena, próspera dentro de los resultados deportivos, pero sobre todo intachable en otros muchos ámbitos, ¿no? Y cómo empezar. Lo mío fue realmente por una desgracia, ya lo sabes. La primera vez que te conocí, cuando empezamos a entrenar allá por el 2010 juntos, me acordaba de mi hermano mayor, que es del año 77, como tú. Perdón por estropearte el tema de la edad, que ahora la gente lo va a saber. Pero recordaba mucho rodando contigo que podría estar en ese momento con mi hermano, ¿no? Mi hermano había dejado el deporte de manera prematura, también por una enfermedad, y me daba mucha rabia. Decía, joder, mira, podría estar compartiendo con él estos momentos, ¿no? Igual que en otros campeonatos, ya que yo de categoría menor, categoría junior, compartía con la categoría senior y veía atletas de esos años, del 77 y demás, pues de España, por ejemplo, del 78, decía, joder, qué bonito sería, ¿no? Que esto fuera mi hermano, pero aún más bonito sería, y por desgracia acabé en el deporte por la pérdida de mi hermano Álvaro. Fue un accidente de coche, él murió con 7 años y él era del año 83, es del mismo año que Arturito. Entonces era muy, muy impactante para mí estar atravesando el puente de la Blume, de la M30, que nos lleva a la casa de campo, contigo y con Arturito, y pensar en que podían ser mis hermanos perfectamente. Entonces, Cuando bueno, te refieres a Arturito, te refieres a Arturo Casado, para la gente que nos está escuchando, que no conocen nuestro argot, pero Arturo Casado, campeón de Europa de 1500. Claro, pues sí que fue un poquito impactante en ese aspecto, el de verdad. O sea, en esos momentos yo creo que fue incluso cuando más entendí la pérdida, ¿no? Pues algo de pequeños te marca de una manera, en mi caso incluso indirecta, ¿no? Por más el comportamiento familiar, toda la situación que engloba, ¿no? Cómo al final tú te diriges hacia un ámbito concreto, que en este caso fue el deporte, gracias a que mi hermano mayor pues recaló en el atletismo, pues por la pérdida de nuestro hermano mediano. Él estaba pasando una época muy mala y resulta pues que en el cambio del colegio al BUP, el Instituto de Suantes tenía un cartel promocional y encontró esa posibilidad, ¿no? Esa vía de escape que para muchos ha servido el deporte. O sea, no solo es una manera fundamental de que los niños crezcan, es educación, es salud, o sea, está demostradísimo en todos estos aspectos, sino que aparte a nivel de inclusión
Suance, la labor que hizo dentro del distrito de Canillejas-San Blas, pues nuestro antiguo entrenador, Jesús del Cuello, Isidro Rodríguez, que ahora... De eso hablaremos luego más tarde, de la labor de los barrios en el deporte. ¿Qué recuerdo tienes? ¿Cuál fue tu primer recuerdo del atletismo, Fernando? Porque, a ver, ¿Sí hablamos? Porque siempre un atleta tiene siempre un primer recuerdo. En mi caso, por ejemplo, pues hace muchos años antes de que tú nacieras, pues mi primer recuerdo fue en Vallehermoso, cuando perdió aquella carrera Edwin Moses. Pero, ¿tienes algún recuerdo que dijeras, ostras, y que sintieras la llamada del atletismo? Pues es curioso, yo creo que idolatré o iconicé a mi hermano mayor, a David. Él corría los campeonatos de Madrid, corría algún campeonato de España, corría pues crosses como el de Tajamar, el del Goibar, el del Llodio. Esa sensación de que él regresara de ir a competir en una carrera, que volviera con su pétate de viaje y siempre me traía una cinta de vídeo de Dragon Ball, no sé por qué hacía eso, para mí era tan emocionante, era como, viene en un campeonato del mundo, yo pensaba, y me trae mi cinta de Goku. Entonces, y luego me veía mi capítulo y me lo pasaba. Entonces, yo creo que eso es lo que recuerdo. O sea, recuerdo realmente, los primeros recuerdos que tengo del atletismo es mi hermano regresar de esas carreras tan importantes en nuestro calendario del cross, tanto madrileño como a nivel nacional, que para mí pues me marcaba ya un camino de lo que yo quería hacer de mayor, ¿no? Yo le veía a él y quería totalmente sentirme reflejado en lo que hacía él, y a todos los aspectos era probablemente junior, promesa de categoría, vamos, promesa de primero o segundo, antes de que tuviera el problema de la enfermedad que tuvo, y no tenía no eran unos resultados muy relevantes, no eran unos resultados grandes, ¿no? Eran ambiciosos para él, pero no eran algo que pudiera de verdad ser reseñable dentro de nuestro deporte. Claro, porque claro, tú cuando empiezas a hacer atletismo, supongo que como todos los chavales, pues practican atletismo para pasárselo bien, pero en ningún momento dices, bueno, ostras, pues yo quiero ser de mayor atleta. Claro, a ver, yo empiezo con 3 años en la escuela, porque mi hermano, ya te digo, mi hermano Álvaro falleció cuando yo justo no había nacido. Mi hermano David entró a los 2 años en la escuela de Suances y nací yo. Entonces ya, según iba mi hermano al BUC, iban con el carrito, me llevaban, y en el momento que ya me mantenía en pie y podía estar en la jaula central de la pista de Suances, pues ya me aparcaron ahí desde los 3 años hasta ahora. O sea, es literalmente toda la vida corriendo, o sea, literalmente. En los primeros compases, ya hablaremos luego de eso, como he mencionado, pues mucha protección, muchos juegos de psicomotricidad, reflejos, etc. Pero sobre todo es desde pequeño ya estar ahí, ¿no? De mamarlo, verle a él, reflejarme en él. Primeros recuerdos nítidos del deporte, de los primeros Juegos Olímpicos, casi yo me iría casi a Atenas. O sea, yo me iría casi a Atenas de los primeros Juegos. La primera imagen que tengo es del 99, era en Sevilla, entrando campeón del mundo en Sevilla. Yo estuve allí. Pues yo pensaba que era marchador. Yo estaba bajando con mi familia a Córdoba, mi familia es de Puente Genil, parte, y mi padre de León, de Astorga, y la parte cordobesa, estábamos viendo a Puente Genil, un atasco terrible, esos viajes eternos con calor en el coche. Yo lo recuerdo de llegar, mi hermano fue directo a la televisión a ponerlo ahí en Puente Genil, la carrera. Yo vi entrar a Abel Antón y pensaba que era un marchador, porque entraba como con la cadencia muy baja. Ya con los brazos ahí haciendo así. En efecto, yo pensé que era un marchador. De hecho, pensé que era, y me impresionó, ¿sabes? Un campeonato del mundo de marcha, pensé que era, y no, era de maratón y era maratón. Así que el primer recuerdo, yo podría decir, es del 99, ese recuerdo. A partir de ahí, luego, pues bueno, sí, sabía de atletismo, sí, o mucho me idolatraba mucho a atletas de mi club, a Fabián, por ejemplo, que era un atleta destacado, pero no sabía realmente los resultados que tenía, más que la estampita que me traía y nos firmaba y tal, y decía, oh, algún día quiero ser como él, pero nada que pudiera de verdad ser pues una imagen en la que proyectarte. Esa imagen era mi hermano viniendo del Llodio, del Goibar, todos esos crosses de País Vasco, crosses de aquí de la Comunidad de Madrid, ir a verle los campeonatos de Madrid. Esas cosas eran las que a mí de verdad me podía reflejar, y de hecho yo creo que por eso luego he crecido como he crecido, ¿no? Porque el referente que tenía era un referente de base, un referente de verdad disfrutar de ello, ¿no? Independientemente del objetivo, si es más grande, más pequeño, disfrutar de ello. Y gracias es realmente a mi hermano que al final disfrutaba de ello, independientemente de que fueran unos resultados, pues eso, ostentosos. Hay una cosa que yo por lo menos me he fijado, y probablemente mucha gente se haya fijado, y es que en
sobre todo desde que das el paso, y yo siempre digo que Fernando Carro ha sido un atleta que estaba predestinado a conseguir grandes cosas, pero era el atleta que como que tenía que llegar el día para dar ese paso. Y ese día llega en el Campeonato de Europa, cuando te proclamas subcampeón de Europa. Y a partir de ahí llegan las entrevistas y bueno, es cuando Fernando Carro empieza a ser conocido más globalmente, ¿vale? Hay una cosa que me da mucha atención y es que en todas las entrevistas, por lo menos prácticamente la totalidad de las entrevistas que siempre se le ha hecho a Fernando Carro, se ha profundizado mucho o siempre se ha enfocado en torno a Fernando Carro, el chico de barrio. ¿Esto a ti, por ejemplo, es algo que realmente te sientas identificado con ello? ¿Es algo que a lo mejor se ha sobreexplotado en las entrevistas o es algo que tú eres así? Porque yo sé que tú eres de barrio, pero me llama la atención porque yo considero por lo menos que la esencia de Fernando Carro es esa. Sí, a ver, obviamente se ha utilizado mucho, gran parte de culpa tiene Bellón, nuestro querido compañero, un reportero de LAS que supo canalizar un poco toda esa energía, ¿no? Hacia ese punto. Y yo creo que sí que cubre una necesidad o incluso cumple una labor, una función, ese cliché. Yo, como deportista, pues a lo largo de toda la trayectoria deportiva, que no solo es a partir de Berlín, sino hasta Berlín, tú sabes que yo llegaba a cualquier competición y se me tenía que partir la cara con cualquiera, no literal, sino metafóricamente, en la pista o en el cross o lo que fuera, peleaba cualquier puesto. Peleaba el segundo, el te pegabas con quien sea y me lo creo, porque detrás de ti hay unas escopetas, ¿no? Por lo que veo. No, pero eso es de mi abuelo y son reliquias familiares. La historia era que esa esencia que tenía, esa esencia que venía de la base, esa esencia que venía de disfrutar por lo que hacías, no por el hecho de conseguir el resultado, esa esencia la supe manejar, la supe dar forma. De hecho, incluso muchas veces, esos años de un impasse, pero incertidumbre de llegaré a tocar el techo, ¿no? Yo el primer año que llegué al grupo y Arturito me veía entrenar, decía, Fer, esto que haces, estos rodajes que haces conmigo, un junior no los hace. O sea, puedes. Entonces, claro, que alguien que era un referente en ese momento, para mí completamente sigue siendo, pero en ese momento, wow, campeón de Europa, acaba de serlo, y te está diciendo eso, te hace trabajar aún más con más tesón, si cabe, ¿no? Pero esos años, en los que hasta que consigues un resultado relevante, que de verdad puedes ya tener un altavoz en el que proyectar todo lo que has creado anteriormente, me sirvieron, el venir de base me sirvió mucho para construir la esencia que tenía, la personalidad que tengo, saber de dónde vengo, saber a dónde voy y sobre todo justificar todo el trabajo y toda la energía que estaba volcando. Porque si no hubiera venido de donde venía, probablemente al no obtener los resultados muy grandes, al no percibir una remuneración económica que me dijera, hoy vivo del atletismo, soy deportista profesional, a lo mejor lo habrías dejado, ¿no? A lo mejor habrías tomado otro, pero es que me gustaba tanto, o sea, en esencia me gusta tanto, que cumplía una labor y el cliché ese que luego se me puso realmente me lo fui yo construyendo durante mucho tiempo, ayudando en mi escuela, creciendo pues con las categorías menores de la escuela, primero yo y luego ayudando a formar a niños de Suances y de colegios que tenemos en ese momento, sobre todo les ha ayudado, ahora obviamente no, de hace muchos años, pero que tenemos en nuestra rama, ¿no? de estructuración para sacar talentos deportivos de la base. Y todo eso me ayudó sobre todo a estos años, ¿no? Que te digo, hasta llegar a de verdad a tocar el techo, a justificarlo, a decir, todo lo que hago tiene un sentido. O sea, ya con que uno de esos niños se proyecte en mí, como yo me proyecté en mi hermano, o sea, yo proyectaba a mi hermano, ya ha merecido la pena. Y de repente ocurre lo de Berlín, pues por todo el trabajo de una trayectoria muy larga, y te ves que hay fusiones mucho más grandes, la carga de responsabilidad es mayor, pero hay que reconocer que es muy gratificante, incluso da sentido a toda una vida. Ya habría dado sentido sin Berlín, porque habría sido muy feliz, y es al final el objetivo vital. Pero a partir de Berlín, no solo esa mochila puede pesar, pero a la vez te llena de orgullo y satisfacción el poder de verdad no enfocar, o sea, no que un niño se enfoque, sino que se enfoque muchísimos. Hay una cosa,
que hablaremos más tarde, que es del que tú lo has comentado ahora, que es el ganarse la vida profesionalmente del atletismo, y de esto hablaremos un poquito más tarde, ¿vale? Porque es una cosa que también me gustaría comentarlo contigo. Tú tienes 2 tatuajes en tu cuerpo con los nombres de tus 2 entrenadores, que eso dice bastante de la personalidad, de la fuerte personalidad que tienes, ¿no? Que es el entrenador de tu primer entrenador, que fue el entrenador de barrio, el entrenador que, como yo siempre, que es el entrenador que yo reivindico siempre en todos los sitios a los que voy, y luego tu entrenador actual, que es Arturo Martín, que es el entrenador, digamos, que consolida lo que había descubierto tu primer entrenador, ¿no? ¿Qué palabras tienes de, o sea, qué recuerdos tienes de tu primer entrenador? Pues yo siempre que hago alguna entrevista y hablo de él, o incluso cuando estoy con él, sigo estando, vamos, al día. Hoy me acabo de escribir por WhatsApp y le intento ver ahora con todo esto, le veo menos, aunque ya está vacunado doble, así que le puedo ver y darle un abrazo todo lo que quiera. Pero yo diría el hombre grande del chaleco verde, o sea, de la chaqueta verde. Tenía un chaquetón verde con el que iba a los crosses, con su megáfono, y era tan grande, Puello, porque yo era pequeño, pero es que Puello era grande, o sea, y es grande, o sea, incluso ahora con la edad que menguas, tira para abajo, sigue siendo un tío alto, ¿no? Un tío que hacía vallas, un tío que le gustaba esto muchísimo, que consiguió orientar a no solo a todo su barrio más pequeñito, a toda su comuna, ¿no? Ellos están en la comunidad de Lini, que es el Instituto Nacional de Industria, unas casas que se hicieron en Suances, que atravesaban el Marqués de Suances, lo que era esa finca, por la avenida 25 de septiembre. Toda esa comunidad acabó dando en Puello la responsabilidad y dándole tener la capacidad de gestionar a todos sus hijos, a todos los niños del barrio, de la zona, haciendo una pequeña pista que hicieron ellos a mano, la hicieron, o sea, literalmente lo que ha ocurrido en Sondes es algo digno de estudio, ¿no? O sea, no ha ocurrido nada así. ¿Tú crees que estas escuelas de atletismo deberían de alguna manera de cuidarse un poco más por parte de las instituciones? Porque muchas veces cuando hablamos del atletismo o hablamos del deporte, siempre tendemos a pensar pues en el atletismo de élite, ¿no? En los atletas que dan medallas, o bueno, incluso nivel medio, pero nunca hablamos de, o no se suele hablar de, muchas veces de los comienzos y de los orígenes, ¿no? ¿Tú crees que de alguna manera, porque claro, me estás hablando de hace casi 20 años, y yo no sé si tú, desde tu perspectiva personal, de lo que ha sido y lo es Suances, consideras que ha habido una evolución o que las instituciones siguen de alguna manera olvidándose y dejando un poco de lado lo que realmente debería ser lo importante, que es el deporte base. A ver, Robert, sí, por supuesto, pero es muy difícil, sobre todo por el crecimiento en auge que tiene ahora todos los deportes militares, y es obvio obvio y necesario que a todos los deportes se les trate por igual, ¿no? A ver, está... Sí, pero cuando hablamos del deporte de base, porque esto es importante, yo siempre digo que el deporte, como la cultura y como muchos otros ámbitos, son, y esto lo hemos hablado antes de que entramos en directo, son herramientas transformadoras de la sociedad. Que esto es una evidencia, y quien niegue esto pues no está en la realidad. Pero yo creo que realmente para transformar las sociedades hay que hacerlas desde el principio. Y una de las cosas que, por lo menos es la sensación que a mí me da, es que no le damos la suficiente importancia al deporte base. ¿Cuántos niños o cuántas niñas se quedan por el camino para poder llegar a ser, no te digo grandes estrellas del deporte, pero personas que a lo mejor se han perdido de una manera u otra porque quizás las instituciones no invirtieron lo suficiente en el deporte base? Sí, sí, a ver, es verdad que todos esos niños que en el proceso pueden perderse del deporte serían fundamentales no solo porque obviamente el deporte ya en ellos ha construido una persona, unos valores, eso es fundamental, y eso es educación, ¿no? Por una parte es salud, también por otra parte, o sea, esa inversión está más que justificada, pero incluso esos niños que al final no hacen, como muchas veces habla Arturo Martín, nuestro entrenador, no hacen esa labor de base, no hacen esa, o sea, si se pierden en el camino, no hacen esa labor de medio nivel, medio alto nivel, o sea, esa criba que te obliga a ti como deportista
pues un poquito mejor, por así decirlo, a destacar aún más, ¿no? O sea, si tú tienes que pelearte contra 7 que son muy buenos, vas a dar más de ti. Y si en esas edades vas perdiendo integrantes, ya no son 7, ya son 3, es más sencillo que destaques, es más sencillo que te acomodes, es más sencillo, o sea, no te acomodas, obviamente siempre quieres dar el máximo, pero es muy importante engrosar ese nivel medio, y ese nivel medio se tiene que cuidar. A nivel de base, yo creo que es ya más de, esto es más club, más federativo, el CSD, hay más estamentos superiores que tienen que saber canalizarlo, que tienen que dar facilidades, sobre todo, por ejemplo, el otro día estábamos en una cosilla de trabajo, en las oficinas de empleo, con Alejandro Blanco y dentro de la Comunidad de Madrid, pues con la actual, está en funciones, bueno, en ese momento está en funciones, ahora ya imagino que pues de empleo y el hombre de, la mujer de deporte y el hombre de empleo, de la consejería de aquí de la Comunidad de Madrid. Y hablábamos un poco de ello. Hablábamos de que, por ejemplo, las universidades dieran más facilidades a ciertos niveles del deporte, pues no solo a Dan, sino también a Dar, que también los tienen, pero que abrieran un poquito más la mano para que muchos atletas que están en etapa de formación, en la adolescencia, tienen que dar el paso universitario y a lo mejor no pueden seguir entrenando porque tienen que estudiar para, obviamente, para conseguir pasar esa criba, entrar en la universidad o en la carrera que necesitan, y no se está favoreciendo o se está ayudando a que de verdad el deportista de alto nivel o el deportista de alto rendimiento, que es lo que hablamos cuando decimos Dan y Dan, pues de verdad cubra esa necesidad, ¿no? Que los chicos puedan seguir entrenando y puedan seguir estudiando porque van a tener unas plazas aseguradas. No, tampoco estás pidiendo, bueno, obviamente, cualquiera que nos escuche, no por ser deportista tienes que conseguir la plaza cuando otro que se está partiendo, pero hay que entender que este deportista, a su vez, es un reflejo para otros muchos atletas que vienen, ¿no? Hay que no premiarle, sino ayudarle, porque al final está cubriendo una labor. Como te mencionaba yo al principio, en mi caso, cumplía una labor de proyectarme aunque fuera en un niño, en 2 niños, ¿sabes? En miles, pero la cumplía. Pues esos chicos que vienen, la cumplen. Y hay que cuidarles porque al final tienen que desarrollar pues, su etapa educativa, pero a la vez tienen que desarrollar su etapa deportiva para seguir engrosando esas listas que tenemos del nivel medio. Eso es importante. La base hay que cuidarla muchísimo, pero como te mencionaba, hay tantos deportes que hay que cuidar. ¿Cómo reestructurarlo? Se me ocurren maneras, se me ocurre un montón de, siguiendo un poquito el sistema anglosajón, intentando que de verdad los colegios, tenemos colegios tanto privados concertados como que con ellos seguro probablemente el entendimiento sea más sencillo que con los públicos que al final dependen de un establecimiento superior, pues hacer ligas interescolares, conseguir que haya de verdad no jugadores, pero personas orientadoras deportivas. Un orientador, la figura de un orientador educativo está en cualquier colegio. ¿Por qué no está de un orientador deportivo? ¿A cuántos niños no le han explicado, que seguro, cientos de miles, que con el deporte, por ejemplo, puedes a lo mejor obtener esas plazas para entrar en una medicina que quiera el niño, una ingeniería que sea más complicada, y solamente tiene que fomentar un poquito más esa rama, trabajar un poquito más duro en ese ámbito también? O sea, siempre el castigo sencillo al niño cuando se porta mal en casa o incluso en el colegio, no vas a ir a clases extraescolares de fútbol, de atletismo. Ese es un error. O sea, estás castigando algo que de verdad Claro. lo que está haciendo en este niño es todo lo contrario, fomentar valores, fomentar compañerismo, fomentar salud. O sea, no, ese es un error. Y ese error casi nace de nosotros, no institutivo. Pero sí es verdad que a las instituciones, si tuviéramos que darle un tiro de orejas, sería crear esta figura. Una figura que no es muy complicada, que en pequeñas comunidades, por ejemplo, mira, en Burgos lo hacen muy bien, a través de Club de Atapuerca, pues a atletas destacados como Arce, Jesús Gómez, Soli, que está ahora por allí, Lidia. Pero quizás en las zonas más pequeñas, con todos los respetos, que no, pero las zonas más pequeñas siempre ese tipo de política siempre es más fácil que en una ciudad como Madrid, que es más grande. En efecto, esto, la estructuración que requiere es mayor, pero es verdad que también el beneficio que íbamos a tener iba a ser muchísimo más grande. Totalmente. Canalizar a unos poquitos niños de zonas más rurales es sencillo, pero canalizar pues toda la energía que tiene nuestra comunidad sería fundamental. O sea, no solo porque tendríamos unos resultados deportivos muy buenos, sino porque de verdad estaríamos construyendo unas personas muy buenas. Hay una pregunta que hago normalmente a todos los deportistas, de los atletas que están entrando,
que están pasando un ratillo conmigo en las últimas semanas, y es el tema del deporte dentro de la política, porque al final del deporte subyace mucha política, ¿vale? Esta no va a ser una entrevista en la que hablemos todo de política, porque no vamos a hablar de política, vamos a hablar de otras cosas, pero que sí que tienen que ver con la política. A mí me da la sensación, que esto lo hablé el otro día con Roberto Alaiz, me da la sensación de que los partidos políticos, en general, todos, se han puesto las pilas con cosas que hasta hace muy poco no eran tan importantes o no les prestaban atención, como por ejemplo era la cultura, que a mí me parecía súper importante y que ahora en los programas políticos aparece mucha cosa en la cultura o el medio ambiente. Pero me da la sensación, que no sé si estarás de acuerdo conmigo tú, que el deporte sigue siendo esa asignatura pendiente en los que los partidos políticos deberían de ponerse serios. Y me explico. Cuando uno coge un programa electoral de cualquier partido político, el tema del deporte pasa como muy de pasadas, ¿no? Y yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo en que probablemente el deporte debería de tomarse como algo muy importante en una sociedad. No sé si tú estarás de acuerdo con esto. Sí. A ver, una cosa que yo veo en todo el espectro político de nuestro país es que normalmente las personas que dentro de la política acaban dedicándose a la rama del deporte, o sea, porque son nuestros representantes. No han pasado por el deporte. No han pasado por el deporte, han pasado por el deporte. Y muchas de estas veces, en múltiples ocasiones, en general todos los políticos se deben a su partido, porque sin su partido no serían nombres propios. Bueno, no sé, o sea, no sé si estaría de acuerdo con eso, o sea, se deben a su partido, pero, a ver, cuidado, porque a mí, cuidado con esto, porque también es verdad que no necesariamente el que te hayas dedicado al deporte te capacita para hacer una gran labor, ¿vale? Porque hemos visto casos, que no vamos a dar los nombres ahora, pero hemos visto casos de gente que ha sido importante en el deporte y que cuando han estado en posiciones, en puestos para hacer del deporte algo guay, algo bonito, la han cagado. La han cagado, pero como Lancaster. A ver, la historia es... yo diría, a ver, estaba construyendo un poco todo lo que quería decir. Realmente, en muchos casos, al final el político se debe a su partido, en aspectos generales, y perdón por generalizar. Entonces, es verdad que los nombres propios que pueda un partido político adquirirse, a veces se utilizan, en muchos casos, como imagen. Igual, como cromos. O sea, un partido político quiere tener a este deportista, a este delegado técnico, a este... Sí, como reclamo electoral. En efecto, y al final no estamos viendo las capacidades de ese deportista para llevar esta labor, ¿no? Entonces, habría que cuidar eso mucho más. Normalmente la figura del deportista destacado, y tampoco quiero generalizar, pero que de verdad tiene luego una capacidad de transmisión, una capacidad de generar un movimiento, acaba muchas veces en ramas privadas, acaba en ámbitos federativos. Entonces es un lugar, es un nicho muy cómodo, que al final, si me dan a elegir entre estar en política o estar dentro de una federación, dentro de mi federación, pues mi zona de confort es la federación, donde más puedo ayudar o me considero que más puedo ayudar es ahí, ¿no? Entonces hay gente muy capacitada que no se atreve a dar ese paso porque está en su zona de confort. Necesitas gente que sea transgresora en este aspecto, ¿no? Alguien que pueda tener la capacidad y no solo ideas, un buen comité alrededor que te ayude un poquito a avalar todos esos pensamientos con datos, pero sí de verdad que, como te mencionaba antes, alguien con valor, que cree una estructura dentro de las escuelas mismamente, ya estaría haciendo por nuestro deporte una barbaridad y no estaría tocando al deporte de manera directa, estaría tocando a la educación, porque por ahí va la educación. Cultura, como mencionamos antes, que se está metiendo mucho ahora en los programas electorales, igual la cultura va ligada estrechamente al deporte, se puede hacer múltiples actos, iba a decir, pero no, múltiples eventos, múltiples acciones en las que ambas van ligadas estrechamente a la mano, incluso la salud, como mencionábamos antes. Es sencillo ahora hacer una carrera por el cáncer infantil, una carrera por los accidentes de tráfico, una carrera por el cáncer de mama. Se puede hacer, claro que sí, pero no va ligado estrechamente a la salud. O sea, hay que, de verdad, tener una mente a alguien que conecte y eso es, bueno, pues es complicado porque el político va a tener que estar en las políticas y el empresario que genera estos eventos, estas acciones,
pues tiene que estar a que sea a una rentabilidad del propio evento. Entonces, bueno, habrá que encontrar a alguien, seguro que en algún momento aparecerá y nos ayudará un montón. En Madrid lo estamos necesitando. Antes de entrar a hablar un poco de tu carrera deportiva y de la preparación de estos extraños Juegos Olímpicos, que son los Juegos Olímpicos de Tokio, y en los que muchos deportistas os habéis visto, bueno, ha sido un año muy complicado con la pandemia. Me gustaría y por supuesto haremos un repaso de los últimos años, pero hay una cosa que sí que me gustaría preguntarte, porque estábamos hablando antes precisamente de la política que tiene que ver con el deporte, pero sí que hay una pregunta que sí que me gustaría hacerte, Fernando, porque y que se la hago a todos los deportistas que pasan por aquí, y es, ¿por qué crees que los deportistas les cuesta tanto hablar de política? Porque al final es un tema normal. Yo intento, siempre que, pues, en alguna entrevista que me han podido hacer, siempre he intentado normalizar la política. ¿No te da la sensación que esta polarización tan extrema está haciendo que la gente, en este caso los deportistas, no puedan expresar con completa normalidad sus posiciones en materia de política, o no hablar o no posicionarse públicamente por miedo a, no sé, o por perder un sponsor, o que... El otro día, por ejemplo, me decía Roberto Alay, es que claro, si te posicionas mucho te estás dejando al otro lado de la sociedad, y era como, joder, ya estamos otra vez como siempre, ¿no? O sea, parece que si un deportista dice que es de derechas o que es de izquierdas, parece que, joder, que se tiene que dejar al otro lado. Coño, pero, o sea, ¿no crees que se ha perdido esa normalidad y que es bastante triste que los deportistas no puedan expresar fácilmente sus opiniones? Porque la política y el deporte van muy de la mano. Sí, a ver, hay deportes y hay deportes. Y dentro incluso de algunos deportes hay pues sectores y hay sectores. Por ejemplo, en el nuestro, que es al final lo que más domino y lo que más podemos debatir y puedo explayarme en ello, imagínate, nosotros, ámbito, fondo, medio fondo, crosses, millas, ligados estrictamente pues, a municipios, pueblos, etc. Cada pueblo depende de una rama política. Hasta hace poco... Pues, pero eso es una anomalía, Fernando, eso es una anomalía de la democracia. O sea, al final estás dependiendo de un político que si le gustas como piensas te va a contratar y si no, no te va a contratar. ¿Tú no crees que eso no es una anomalía? En general y por lo que yo he visto, independientemente de incluso posicionarte abiertamente, nunca va a haber un veto, ¿no? Puede haber un veto en el momento que ya entras a un debate profundo, puede haber un veto en el momento en el que no solo estés posicionado, sino en el que, imagínate, hay atletas, se puede hablar de atletas aquí, aunque bueno, no deberíamos de mencionar muchos nombres, pero hay atletas referentes de nuestro deporte, intachables, por ejemplo, Cienfuegos, Javier Cienfuegos, es político. Es político en activo y Sí, deportista en activo. Pero como mencionaba al principio y apuntaba bien, hay sectores. Un sector como es el suyo, lanzamientos, pues a lo mejor no está tan condicionado a pequeños municipios que luego en un futuro puedan transmitirte un rédito económico. Entonces, él tiene una posición, una clara, firme posición a través de su partido. Pero independientemente de que su trabajo lo esté realizando como político, por una parte, su trabajo como deportista sigue siendo completamente intachable, sigue siendo a todos los efectos, no hay ningún estamento superior que le vaya a poner una criba o le vaya a obligar a posicionarse. Ya está posicionado. Pero estuviera bueno. Ahí se le respeta, claro, es una obviedad. Pero imagínate que él tuviera que hacer un circuito de lanzamientos porque pequeños municipios y a lo mejor esa posición ya tan nítida, tan clara, le pudiera suponer un problema. Al final siempre vas a tener por encima a alguien, tu entrenador mismamente, nuestro entrenador, mi manager, muchas personas que te van a decir, no te cases con nadie, porque nunca sabes el día de mañana a qué puerta vas a tener que llamar, ¿no? Y en ese aspecto, es verdad que hablar con naturalidad, pues es bueno, pero tener cuidado, tampoco lo diría así, no hay que tener cuidado, de hecho al revés, yo con mi manager he hecho una gran amistad, yo creo que ha nacido en los intensos viajes que nos marcábamos los dos solos, ya discutiendo a gritos en el coche, los dos solos de política. Porque además me consta que sois más bien diferentes en ese aspecto. Pero nos hemos llegado a querer de una manera muy profunda gracias a eso, porque o sea, la gente que al final te da la palma en la espalda. Sí, totalmente. Y solamente, o sea, está para las buenas. Lo bueno es poder debatir con alguien, poder discutir con alguien y de verdad luego entender
que nazca el entendimiento entre ambos, entre posiciones muy diferentes. Y luego con los años, que es verdad, pues, en juventud, vas creciendo, vas dándole forma a todo tu... a toda tu esencia, incluso también a tu ideal, más que ideal, a tu tendencia, a tu manera de entender. Al final tu corazón te dice una cosa diferente a la que te dice tu cabeza. Entonces, pues creces con él como un mentor, ¿no? Como un mentor que de verdad se atreve a decirte, pero claro, dentro de un círculo que es nuestro coche. Cuando salimos de ahí, pues al final la ambigüedad reina en todos los ámbitos, y en el deporte pues está, vamos, a la vanguardia. Fernando, antes de la siguiente pregunta, ¿dónde se ve Fernando Carro cuando acabe todo esto? ¿Se ve en la escuela de Suances? Hay una anécdota que me gusta contarla porque tengo la oportunidad de contarla ahora. Hay una anécdota que luego hablaremos también de ella, que va muy relacionado con el dopaje, porque también hablaremos algo del dopaje, pero porque es un tema que necesariamente se tiene que hablar siempre porque está a la orden del día. Pero hay una anécdota tuya, un capítulo de tu vida en donde, bueno, que luego lo hablaremos de ello, pero por X o por B, tu marca deportiva que te patrocinaba prescinde de ti y tú vuelves y tienes alguna oferta, pero nada que ver con la oferta que tenías con la marca deportiva. En ese momento, a falta de cerrarse el plazo para firmar con un club, incluso recibes en el último momento alguna que otra oferta que, bueno, tampoco es que fuese una maravilla, pero desde luego mejor que donde firmaste tú, que era gratis. Pero firmas gratis con el club que te vio nacer, con el club Suances. Y eso no es fácil verlo en el atletismo profesional, y desde luego es una cosa que yo desde luego no la he visto muchas veces. ¿Se ve Fernando Carro llevando la escuela de Suances el día de mañana? Un Puello, pero dos. De alguna manera estaré ligado. Si tengo algún día algún crío, seguro estar allí. Y por supuesto que incluso cuando me retire dentro del aspecto profesional, me encantaría volver a hacerme alguna liga con mis amigos de toda la vida, comerme un choriqueso en la liga. Bueno, depende de qué liga. No, el Suances son ligas de aquí. Bueno, regionales dices, bueno, sí. Las regionales, claro, Suances no va a una de honor, no va a una división de honor, va a una regional y nos quedamos en la semi. Pero sería un orgullo compartir, pues eso, siendo yo antiguo atleta, pues ir ahí y enseñar a los chavales un poquito, pues, lo que pueda aportarles dentro de mi experiencia, y competir con ellos, pues, como cuando yo era un chavalín y competía con los mayores, ¿no? Y ya te digo, las empanadas que sean de carne, espero, si no me enfadaré, y poco más te puedo decir, porque es verdad que en algún momento sí que me he visto muy, muy metido en eso antes, pero ahora las miras, por así decirlo, cada vez me doy cuenta, no por la repercusión que tengo, pero por la capacidad que tengo de transmitir, la capacidad que tengo de conectar con la gente, toda esa cartera de amistades que estás haciendo, pues creo que mi responsabilidad se debe a algo un poquito más grande. O sea, acabaré probablemente metido en algún tema federativo, pero no creo que esté dentro de eso antes, porque es verdad que como deportista sí, pero ahí poco puedo ayudar a mi deporte, ¿no? Puedo ayudar mucho a mi comunidad, que es importante, y eso por supuesto lo haré, como te menciono, de alguna manera u otra. Meto a mi niño, yo sigo ligado, si estoy de vocal en la junta o lo que sea, y has hecho un cabreo para organizar los viajes, para hablar, pues si nos tenemos que hacer ahora estaban haciendo con los de Suances con C de Cantabria, Suances con C aquí en Madrid, y hacer el intercambio, ¿no? que están haciendo. Pues tengo amigos en Canarias que seguro estarían encantados de hacer un intercambio con nuestros niños, y esas cosas sí que las haré, pues, un poco por mi compromiso, ¿no? Porque a mí me lo hicieron de una manera u otra. Aunque fuera un viaje en bus de 14 horas a correr un campeonato de España a Cádiz, ahí bueno, pero eso está bien, ¿no? Los atletas tienen que tener compromiso social, de alguna manera. Bueno, el hipódromo de ahí, tío, tú corriste, la última carrera de Gasito, de Dani, de nuestro amigo, que falleció justo a los 3 días, el hipódromo de Cádiz, tío. Ah, sí, claro. No me acuerdo el nombre. España es Jerez de la Frontera. Sí, Jerez de la Frontera. Eso fue en el año 2007. Para ser exacto. 2007. Pues esos viajes de 14 horas los querría vivir de alguna manera. Así que sí, seguro que les echaré un cable de alguna manera. Vamos a hablar de los proyectos deportivos que tenemos por delante. En la carrera deportiva de Fernando Carro
yo siempre digo, pues yo la he vivido en primera persona y por tanto puedo permitirme la licencia de poder separarlo de esta manera, ¿no? Pues yo te veo cuando vienes de pequeño, entras en el grupo, empiezas a entrenar con nuestro entrenador y veo todo el camino que recorres, ¿no? Hay un antes, que es cuando corres tu primer campeonato del mundo, que si mal no recuerdo es en Pekín, ¿verdad? Y a partir de ahí sufres una lesión, bueno, que te permite no dar el 100% y sufres una crisis personal. Pero llega el Campeonato de Europa de Berlín y queda subcampeón de Europa y ahí es como digo yo que empiece la segunda parte de Fernando Carro, ¿no? Y a partir de ahí es como que todo mucho más fácil, ¿no? Es como que un atleta, bueno, pues consigue una medalla ya de una importancia y es como que la mente le cambia y de repente todo lo pasado que fue negro, oscuro, encima ese año pues tu marca deportiva te había dado la espalda y de repente vienen todas de cara y todo viene, como digo yo, de siempre de puta madre. Pero hay en el horizonte una cosa que son los Juegos Olímpicos. Y yo quería hablar contigo de esto porque el objetivo de unos Juegos Olímpicos, que tú ya veas correr unos Juegos, que es cuando te lesionas, pero lo mismo ir a correr unos Juegos Olímpicos, que aunque fuese el sueño tuyo, pero vas a correr unos Juegos Olímpicos simplemente con la intención de, bueno, saber si paso a la final, que ir a unos Juegos Olímpicos teniendo una marca de 8.05 que está entre una de las mejores marcas del mundo que consigues en Mónaco. Pero aparece la pandemia. A mí me gustaría que nos contaras, Fer, cómo ha sido este año pasado de la pandemia, porque yo de esto no hemos hablado en tema profundo, porque todavía nos demos la conversación de hablar en tema profundo, pero sí que me gustaría que me contaras qué siente Fernando Carro cuando aparece pues esta tragedia, esta pesadilla que es la pandemia. Y a los atletas tienen en el horizonte unos Juegos Olímpicos que no saben qué va a pasar y al final, bueno, pues pasan al año 2021. Pero yo quiero que me contaras y que nos contaras aquí a toda la gente que nos está escuchando qué se le ocurre o qué se le pasa por la cabeza a un atleta cuando de repente aparece una cosa que ha sido tan absolutamente excepcional para todo el mundo, que a todo el mundo le ha influenciado de alguna manera, pues alguien que ha perdido un trabajo, alguien que está en el ERTE, pero no sabemos lo que siente un atleta. Vale, a ver, hemos mencionado muchas cosas y voy a ir recapitulando un poquillo. Por ejemplo, Arturo Martín, hemos hablado antes de que tenía un tatuaje de él. De hecho, el otro día bajabas las escaleras de la Blume y un compañero me decía, tío, no tienes ningún tatuaje en la espalda. Le digo, ya, porque yo tengo un tatuaje en la espalda. Yo los tatuajes los tengo para verlo, ¿no? Todos los tatuajes que tengo me gustan porque son cosas, referencias a personas de mi vida, ¿no? Arturo, obviamente, le tengo que ver. De hecho, quise que estuviera en los Juegos de Río, porque no vino con el comité federativo. Cuello, obviamente, tampoco pudo, aunque les intenté a ambos engañar para que vinieran, igual que invité a mi hermano y a Clarita, a mi chica, y ellos no pudieron estar ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo hilo esta respuesta con lo que me acabas de mencionar? En la pandemia incluso insulté a Arturo Martín. O sea, ese es el nivel de estrés emocional que sientes en una situación tan adversa, porque no era un tema... no tenemos que hablar de monetizar este problema, ¿no? Obviamente era a nivel de pérdidas, igual que todo el mundo, ¿no? Pero lo importante era algo que trascendía aún mayor que a la pérdida económica en este caso, que es lo más banal, por supuesto a las pérdidas de vida que se estaban viviendo y que, por ejemplo, te podía tocar de cerca, como nos tuvo que tocar con organizadores y amistades, vecinos, familiares, todo eso, sino que en el aspecto más personal, en el aspecto de tener una pareja que es microbióloga y que desde el principio entendía completamente, mucho mejor que cualquier persona que solamente recibiera información a través de la televisión, entendía esta enfermedad, saber que algo que a mí a todos los aspectos probablemente no me afectara o me pasara de largo, iba a destruir la continuidad de esos años tan bonitos. Como tú has mencionado, hubo un impasse. Hubo un Fernando Carro, primer año de categoría senior, se casca 8.21 en un meeting no de segundo nivel, pero bueno, el meeting de Geuze. Pues eso. No, de segundo nivel no, y de tercer nivel. Con una zapatilla desabrochada, corriendo yo tirando el último 1000 como un diablo,
obviamente valía menos. Obviamente desde hace mucho ya valía menos. O sea, mi nivel era muy alto, lo que pasa es que aún no se había podido proyectar en la prueba. ¿Qué es lo que ocurre? En 2021, campeonato de Pekín, muy bien, fascitis plantar, empieza a haber complicaciones de una fascitis a otra, por problemas con el calzado de la marca que estaba en ese momento. Llega Campeonato de España de ese año, un trabajo de invierno muy bueno, orientado a los Juegos Olímpicos. Al final, oye, con 8.21 prácticamente me metí en la final del primer año de senior. Y de repente, por rotura del aductor del dedo gordo, antes del campeonato, o sea, mi campeonato de España de cross, buen resultado, pero a pelearme en la elíptica que tú también conoces, lo saco adelante, llegas a los Juegos a contracorriente y de repente, bueno, ya te ahogas en la orilla, ¿no? Ahí en los Juegos. Es verdad que en el Europeo de Ámsterdam también estuve, hice un buen resultado. De hecho, el entrenador mantiene que estaba muy bien por haber hecho una start en altura, la primera concentración que hacía en altura, que era mi segundo año de senior, y me sentó muy bien. Lo que pasa que no lo saqué a relucir por esa lesión. Me presentaba en los Juegos con ganas de ir, de estar en los Juegos, sabía que podía pasar cualquier cosa y de repente ocurrió. De repente lo que a 4 años vista parecía imposible, pues de repente no fue algo que me limitara a mí personalmente, sino limitó a todo el mundo, ¿no? Limitó a todo nuestro deporte, hizo temblar la estructura de nuestra sociedad, pero también la estructura de nuestro deporte, ¿no? El Comité Olímpico Internacional, que a día de hoy pues sigue temblando incluso. ¿Y qué es lo que le hizo a Fernando Carro? Pues hacerle sufrir mucho, hacerlo pasarlo muy mal, entrenar. Compré una máquina de correr aquí en el garaje de casa, entrené muy fuerte, muy fuerte, mañana y tarde, hasta el nivel, no enfermizo diría, pero de sufrir emocionalmente. De sufrir más mentalmente que físicamente. En efecto. Y eso que la máquina era capaz de ponerme al límite, ¿no? Yo he pillado pájaras. O sea, yo he pillado en el garaje de mi casa pájaras lácticas. Eso es muy jodido. O sea, muy jodido, ¿eh? De bajarme y vomitar. Eso es muy jodido en una máquina. Y lo he conseguido gracias a canalizar mucho odio, mucha rabia, mucha frustración, porque entendía que lo que estaba ocurriendo, pues, obviamente, no entendía, no difería entre las fronteras, en diferentes fronteras, pero sí que el aspecto de afrontarlo, pues era diferente. Yo hablaba con rivales de Estados Unidos y lo que me aportaban era una visión completamente diferente de la que yo vivía. Eso era muy frustrante y generaba en mí rabia, y una rabia que no podía ser significativa porque mi posición me obligaba a callármela. Entonces lo más inteligente fue: Fernando, sufre, llora en silencio y trabaja, pero apaga el puto móvil, porque no tienes que decirle nada a nadie de lo mal que lo estás pasando. Entonces yo trabajé, y cuando ya pudimos salir, cuando empecé a trabajar, de repente encontré un camino aquí en Paraguay, que llevo desde el año 2000 empadronado aquí para que me saliera más barata la piscina municipal, ¿no? Y de repente me dice un chaval, un amigo que prepara aquí maratón, me dice: tío, ¿conoces el camino del río? Digo: no jodas, hay un camino ahí. Me fue guiando por teléfono, yo me podía desplazar con el coche en esos momentos, llegué a Parquera, iba hablando con él, y dice: sí, cruza por aquí, por el puentecito, un día te tengo que llevar rol. Y me dice: ¿ves lo que hay ahí? Dice: disfruta de la libertad. Y en ese momento trabajé y trabajé con mucho tesón, porque la información que tenía era de fuera, no de dentro. A todos los aspectos aquí siempre hay un estamento superior al que te debes, ¿no? Y nos mandaba mensajes muy negativos, nos mandaba mensajes de que olvidaros de competir en el 2020, pero olvidaros de competir en el 2021, se estaba hablando, y era como: pero desgraciado, si yo sé un montón de esto gracias a mi chica, o sea, y sé un montón de esto gracias a gente que no se estaba trabajando bien, ¿no? En esos primeros compases de... Se ha ido la conexión. Claro, ¿no? Decir: joder, Fernando, me tienes a mí como a mis padres, que son personas de riesgo, con problemas congénitos, con enfermedades que podían servir como catapulta para que esto les afectara. Creo que se ha ido la conexión.